Bueno, si tienen sus Biblias, los invito a que las abran conmigo en Hebreos capítulo 11. Y quizá para este momento, su Biblia ya se abra automáticamente en ese pasaje. Por supuesto, su iPhone no se abre automáticamente en ese pasaje, ni su Android. Pero Hebreos capítulo 11, donde el título del mensaje es Caminando por fe y no por vista. Cuando llegamos a Hebreos capítulo 11, se nos presenta ahora el último personaje que estudiaremos. En Hebreos 11, a partir de este punto, el capítulo comienza a hablar de grupos de personas después del mensaje de esta mañana, pero nosotros vamos a enfocarnos en Moisés. Lo interesante es que Moisés es probablemente el personaje más destacado del Antiguo Testamento. Su vida está narrada en Éxodo, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 34. También se menciona en Números, probablemente desde el capítulo hasta el capítulo 16, y luego en los capítulos 22, 23 y 24. Además, en Deuteronomio tenemos más información sobre su vida. Así que es una figura imponente en el Antiguo Testamento, y no nos sorprende que esté incluido en el Salón de la Fe de Hebreos. Y, sin embargo, lo interesante es que su vida se resume en solo 6 versículos. Así que veámoslo, Hebreos capítulo 11, versículo 23. Por la fe, los padres de Moisés lo escondieron durante 3 meses después de su nacimiento, porque vieron que era un niño fuera de lo común. Y no tuvieron miedo del edicto del rey. Por la fe, Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón. El rey es el rey de Egipto. Faraón es el título del rey. Él eligió ser maltratado junto con el pueblo de Dios, en lugar de disfrutar los placeres del pecado. Por un corto tiempo, consideró esta desgracia por causa de Cristo como de mayor valor que los tesoros de Egipto. Y permítanme recordarles en este punto que Egipto era el más poderoso, la nación más poderosa del mundo y los tesoros de Egipto. Podemos hacernos una idea de esas cosas cuando visitamos una exhibición como la tumba de Tutankamón con todos sus tesoros. Y él fue uno de los faraones menores. Así que cuando hablamos de los tesoros de Egipto, Moisés estaba en Egipto durante su época dorada. Y consideró que el oprobio por causa de Cristo tenía más valor que los tesoros de Egipto. ¿Por qué? Porque tenía la mirada puesta en su recompensa. Por la fe, salió de Egipto sin temer la ira del rey. Perseveró porque veía al que es invisible. Por la fe, celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el destructor de los primogénitos no tocara a los primogénitos de Israel. A medida que avanzas por Hebreos, capítulo 11, básicamente lo que el autor de Hebreos está haciendo es enseñarnos cómo caminar por fe. Y esto es muy, muy importante, porque en Hebreos, capítulo 11, versículo 6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. No puedes agradar a Dios a menos que seas una persona de fe. Y el autor continúa diciendo que cualquiera que se acerque a Él debe creer, en primer lugar, que Él existe. Y en segundo lugar, que Él recompensa a quienes lo buscan con sinceridad. Vale la pena servir a Dios. Cuando eres fiel a Dios, puedes estar seguro de ello. Él será fiel contigo. Y mientras el autor destaca a estas personas, no está interesado en darnos una biografía de sus vidas, sino en mostrarnos cómo la fe influyó en su vida y en las decisiones que tomaron. De hecho, en Hebreos 11:25, dice que Moisés escogió. Su vida estuvo marcada por decisiones de fe. La fe influye en la manera en que vives. Si no influye en la manera en que vives, es porque no estás caminando por fe. Porque la fe es más que solo creer en Jesús. La fe es un estilo de vida basado en amar a Dios, caminar con Dios, agradar a Dios y servir a Dios. Así que, al analizar esto, solo quiero que notes 3 cosas sobre la fe. Número 1, la fe ve lo invisible. Solo quiero recordarte nuevamente que el cristianismo es una vida muy sobrenatural. Y las realidades invisibles son mayores que las realidades visibles. Hebreos,
capítulo 11, versículo 23, nos da un ejemplo de esto. Por la fe, los padres de Moisés lo escondieron durante 3 meses después de su nacimiento porque vieron. Mira, cuando caminas por fe, hay cosas que vas a ver que nadie más verá. Vas a ver cosas en las situaciones. Vas a ver la mano de Dios en las situaciones. Vas a ver la respuesta de Dios en las situaciones. Vas a ver la mano de Dios sobre las personas en las situaciones. Vas a ver a Dios obrando en la vida de las personas, a través de la vida de las personas, de una manera que aquellos que no caminan por fe no verán. Aquí dice que vieron que él no era un niño común. Y no tuvieron miedo del rey Sedec. Esto es algo muy, muy interesante. 2 veces vamos a leer en este pasaje que cuando una persona camina por fe, no tiene miedo. La fe literalmente cancela el miedo. Tenemos una elección. Podemos tener fe en Dios o podemos ser motivados por el miedo a los hombres. Y el nivel de tu fe determinará la cantidad de miedo con la que tendrás que lidiar. Así que aquí están estos padres. Sabemos que sus nombres son Jocabed y Amram. Y tienen a Moisés. Y no tienen miedo. En el caso de los padres de Moisés, dieron que no era un niño común y corriente. Ahora, abordemos lo obvio aquí. Vean, padre cree que su hijo no es un niño común y corriente, ¿verdad? Su hijo es el mejor en esto, o es bueno en aquello, o tiene, ya sabes, nadie ilumina una habitación como su hijo. Nadie tiene una alegría por la vida como su hijo. Nadie es tan talentoso, gracioso o dotado como su hijo. Eso no es lo que esto está diciendo, ¿de acuerdo? En Hechos capítulo 7, versículo 20, cuando Esteban habla de Moisés, desafortunadamente, la NVI traduce el versículo de la misma manera que en Hebreos capítulo 11, pero literalmente, en Hechos capítulo 7, versículo 20, el texto griego lo expresa de esta manera. Vieron que era sumamente hermoso a los ojos de Dios. En otras palabras, vieron que Dios tenía puesto su ojo en este niño de una manera única. Tú preguntas, ¿cómo se ve eso? ¿Cómo lo sabes? Hay algo que sientes cuando caminas por fe en tu corazón, algo que sabes con certeza. En ese instante, ellos lo saben y saben que no es solo cosa de ellos. Saben que es Dios y que Dios lo ha puesto en su corazón, que Él tiene un plan único para este niño y que este niño necesita ser protegido. Es decir, has estado cerca de personas en las que podías notar que la mano de Dios estaba sobre ellas. Podrías decir, ¿sabes qué? La mano de Dios está sobre ellos o Dios tiene algo para ellos. Tal vez ves a alguien y simplemente puedes notar que quizá ni siquiera sea cristiano. Y simplemente lo sabes. Dios ha puesto su mano sobre su vida porque va a hacer algo con ellos y a través de ellos. Cuando caminas por fe, puedes ver este tipo de cosas. Por eso es realmente crucial que tú y yo, en la vida, nos comprometamos a ejercitar nuestros músculos de fe para que podamos ver como Dios ve, porque la fe ve lo invisible. Pablo nos recuerda en 2 Corintios 5:7, caminamos por fe y no por vista. Ahora, con los padres de Moisés, este es el problema que enfrentaron. No tomaremos mucho tiempo con esto. Puedes leer sobre ello en Éxodo 2. Eran esclavos en la tierra de Egipto. Y el rey de Egipto, o Faraón, ordenó que cada bebé varón judío fuera arrojado al río Nilo. Y puedes imaginar que los bebés se ahogarían. Había cocodrilos en el río. Así que estos padres enfrentaron una elección. Pueden ver que la mano de Dios está sobre el bebé. Y pueden proteger a este niño y quizá perder sus vidas en el proceso. O pueden seguir el plan de Dios y salvar al bebé. Cuando lees Éxodo 2, descubres que lo que hicieron fue poner al bebé en una canasta. La recubrieron con brea por dentro para que fuera impermeable. Y luego pusieron al bebé en el río Nilo, cerca de donde sabían que la hija del faraón, la hija del rey de Egipto, iría a bañarse. Y cuando ella lo vio, primero no escuchó llorar, luego lo ve y decide adoptarlo. Y lo nombra Moisés, que significa, lo saqué del agua.
Mientras tanto, la hermana mayor de Moisés, Miriam, observa desde la distancia. Ella ve todo esto suceder. Se acerca a la hija del faraón y le dice: oye, escucha, ¿quieres que busque a una mujer que pueda amamantar a este bebé? Porque todavía es un infante de entre el pueblo israelita. Y la hija del faraón dice: absolutamente. Así que va y busca a la mamá de Moisés. Y la hija del faraón le dice: escucha, llévatelo y amamántalo. Y cuando sea destetado, cuando sea mayor, lo tomaré, iré por él y lo adoptaré como mi hijo. Así que, en algún momento entre los 6 y los 10 años de edad, Moisés pasa a formar parte del palacio del faraón y se convierte en el nieto del faraón. Es algo muy interesante. La fe de lo indecible. Se menciona nuevamente en el versículo 27. Por la fe, él dejó Egipto sin temer la ira del rey. Ahora estamos hablando de Moisés. Perseveró porque vio a aquel que es invisible. ¿Cómo se puede ver a alguien que es invisible? La fe lo hace. Ninguna persona ha visto a Dios, excepto cuando Dios se ha revelado a través de su Hijo, Jesús. Pero aquí está Moisés. Y sin mucha preparación, sin mucho tiempo en su hogar mientras sus padres lo criaban, en algún momento tuvo una revelación de Dios y vio lo invisible. Dios. No lo entendemos. La Biblia no nos dice cómo es eso. Pero basta decir que lo que el escritor está diciendo es que cuando eres una persona de fe, eres consciente de la presencia de Dios, eres consciente de su dirección, eres consciente de su guía y literalmente ves lo invisible. Y en algún momento antes de la zarza ardiente en Éxodo 3, Moisés ya había tenido un encuentro con Dios y eso cambió su vida. Tiene 80 años en Éxodo 3 cuando ve la zarza ardiente, pero 40 años antes, cuando aún era un príncipe de Egipto, observa lo que sucede en Hechos, capítulo 7, versículo 23. Esto es Esteban relatando su vida. Cuando Moisés tenía 40 años, decidió visitar a sus compatriotas israelitas. Sabía que era israelita porque pasó los primeros 6 años de su vida viviendo entre ellos con sus padres. Vio que uno de ellos estaba siendo maltratado por un egipcio, así que él, es decir, Moisés, salió en su defensa y lo vengó matando al egipcio. Ahora observa esto, versículo 25. Moisés pensó que su propio pueblo se daría cuenta de que Dios lo estaba usando para rescatarlos, pero no lo hicieron. Así que, ya a los 40 años, Moisés entiende que Dios tiene su mano sobre su vida. Dios va a usarlo para liberar a la nación de Israel. Dios, él lo entiende. Es parte del plan de Dios. Aún faltan 40 años antes de que realmente lo lleve a cabo. Déjame decirte esto. Cuando Dios te muestra algo, debes tener cuidado con lo que haces con eso. Porque, sinceramente, cuando Dios te muestra algo, realmente toca tu corazón. Porque el Dios de gloria te ha mostrado algo de su plan para tu vida. Y es emocionante y todo eso. Y si no tienes cuidado, lo que puede pasar es que te entregues a lo que está en tu corazón y ignores lo que tienes en tus manos. Y puedes encontrarte ignorando el presente por pensar en el futuro. En la situación de Moisés aquí, no creo que esto sea necesariamente la voluntad de Dios. Dios obra dentro del marco de sus decisiones. Pero lo que Moisés está haciendo es que ha olvidado lo que tiene en sus manos. Él está enfocado en lo que hay en su corazón y está tratando de hacer que las cosas sucedan. Y puedes adelantarte a Dios y salirte de su voluntad si no tienes cuidado cuando Dios te revela algo. El hecho de que Dios te muestre lo invisible no significa que debas empezar a hacerlo de inmediato. Tal vez lo hagas, pero tienes que tener cuidado. Moisés no lo tuvo y pasó 40 años en el desierto. Escucha, la fe ve lo invisible. Dios quiere revelarte su plan. Él quiere revelarte sus pensamientos. Muchas veces la gente dice: bueno, ¿por qué querría Dios hacer eso conmigo? No soy nada. No soy nadie. Escucha, eres tan valioso para Dios como cualquier otra persona en la faz de la tierra. Dios
quiere obrar a través de ti. Dios quiere usarte de maneras que ni siquiera puedes imaginar. Y lo que debes entender es que Dios está buscando personas con un corazón conforme al suyo y Él desea usarlas. No importa quiénes sean, no importa lo que estén haciendo, no importa dónde estén, tú le importas a Dios. Y aquí es donde, al comenzar a ejercitar los músculos de tu fe y empezar a escuchar a Dios, a buscar a Dios, a perseguir a Dios, Él te mostrará cosas que no conoces. Jeremías 33:3, el Señor dice: clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas grandes y ocultas que no conoces. En Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para ti, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darte un futuro y una esperanza. Dios tiene cosas para ti que ni siquiera conoces. Y cuando caminas cerca de Dios, Él te va a revelar esas cosas. En el Salmo 25:14, la amistad del Señor es para los que le temen. A ellos les confía su pacto. Comienzas a pasar tiempo en la presencia de Dios. Y por fe, y a través de tu fe en Él y tu relación con Él, Dios te va a mostrar lo invisible. Y aquí está la razón por la que eso es importante. Porque lo que puedes hacer para Dios o lo que puedes lograr en la vida no depende de tu talento, ni de tus conexiones, ni de tu personalidad para hacer algo grandioso para Dios. Es el hecho de que has tenido un encuentro con el Dios viviente, caminas por fe y ves lo invisible. Eso es lo que te hace poderoso como persona. La fe de lo invisible. Número 2. La fe entiende. ¿Qué es valioso? Versículo 24, Hebreos 11. Por la fe, Moisés, cuando creció, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón. Ahora, sabemos esto nuevamente en Hechos, capítulo 7. La hija del faraón lo tomó y lo crió por encima de su propio hijo. Y Moisés fue educado en toda la sabiduría de Egipto. Y era poderoso en palabras y en hechos. De hecho, Jesús, el historiador judío, nos dice que Moisés era un hombre militar, que cuando tenía 30 años, dirigió el ejército de Egipto. Era el comandante de los ejércitos de Egipto, a la edad de 30 años. Los lideró en una aplastante derrota contra uno de los mayores enemigos de Egipto en ese tiempo, los etíopes. Y puedes leer sobre esto en Antigüedades de Jesús. Es interesante. Lo estaba leyendo ayer y pensé, wow, eso es muy interesante. Así que Moisés era una persona muy poderosa en la corte del faraón. Y el faraón, nuevamente, era el gobernante más poderoso del mundo antiguo en su tiempo. Y Moisés, como comandante de los ejércitos, también sería muy poderoso por derecho propio. Así que observa lo que sucede en Hebreos, capítulo 11. Cuando creció, se negó a ser conocido como el hijo de la hija del faraón. Todo lo que ha conocido en términos de privilegio, de posición, de riqueza, de oportunidad. Está dispuesto a dejarlo atrás. ¿Por qué? Porque la fe entiende lo que realmente tiene valor. Mira esto. Él eligió ser maltratado junto con el pueblo de Dios, en lugar de disfrutar los placeres del pecado por un corto tiempo. Déjame decir esto. El pecado es placentero por un corto tiempo. Eventualmente, ese placer se acaba. Y puedes imaginar que, siendo una persona de su posición, podría haber tenido todo lo que quisieras imaginar en términos de esa frase. Pero eligió dejarlo atrás. Versículo 26. Consideró que el oprobio por causa de Cristo tenía más valor que los tesoros de Egipto. Ahora, humanamente hablando, eso no tiene absolutamente ningún sentido. Quiero decir, y para muchos cristianos, hay personas aquí sentadas que están pensando, wow, no sé si estaría de acuerdo con eso. Eso, ya sabes, realmente es cierto. ¿Es uno más valioso que el otro?
Y la razón es porque no estás caminando por fe. No lo estás viendo a través de los ojos de la fe. No puedes ver lo invisible y no puedes entender que es realmente valioso. Así que realmente pasas tu vida persiguiendo cosas que no tienen importancia espiritual. Y aunque te llamas cristiano, en gran medida, tu vida está vacía en términos de poder y presencia cristiana, y es trágico. De hecho, muy bien podrías estar en este punto de tu experiencia cristiana tibio. Has dejado tu primer amor. Hubo un tiempo en el que lo amabas más, pero ahora tus valores, debido a que no te has entregado completamente a caminar por fe, no solo se han visto comprometidos, sino que también se han vuelto confusos. Mira, si una persona no camina por fe, no entiende que es realmente valioso. Y si tus valores no están realmente formados por tu fe, terminarás dando importancia a cosas que realmente no tienen valor. Especialmente cosas que no tienen valor en la eternidad. Terminarás subiendo la escalera corporativa, tratando de avanzar, como sea y donde sea. Encontrarás tu significado en las cosas que puedas acumular o poseer, o en las personas que puedas conocer. Terminarás dejando que la cultura dicte tu vida. Te importará más ser culturalmente relevante que tener la mano de Dios sobre tu vida. Escucha. Solo una vida de fe puede darnos una evaluación precisa de lo que realmente es realmente valioso. Y cuando tu fe es fuerte, se reflejará en las cosas que valoras. Es decir, ¿qué es lo que valora la fe? Valora la presencia de Dios en tu corazón, en tu vida y en tu hogar, y eso determinará lo que permitas en tu casa. Valora la bendición de Dios en tus finanzas y en cada parte de tu vida, así que diezmar es algo obvio. Valora a las personas. Tiene un corazón para los que sufren. Así que el servicio del sábado es como, por supuesto, estoy totalmente comprometido con ello. Es decir, ¿me estás diciendo que puedo ayudar a armar 2000 canastas y distribuirlas? Estoy completamente dentro. Entiende el valor de que las personas se reúnan. Así que no es solo en un grupo de vida, es en la iglesia y en un equipo de ensueño sirviendo en la iglesia. Y mientras repaso esa lista, si ninguna de esas cosas está en tu lista de vida, algo está mal. Y, esencialmente, tienes que concluir que estás viviendo la vida cristiana con una fe débil. Así que no estás viendo lo invisible y no estás entendiendo lo que es valioso. Padre, déjame decirte esto. Tienes que tener cuidado con los valores que estás inculcando en tus hijos. ¿Son valores que ponen la fe en primer lugar? ¿Miras la vida y dices, ¿qué dice la Biblia? Miras las situaciones y dices, así es como una persona de fe evaluaría esto, y así es como lo evalúa la gente del mundo. ¿Ves la diferencia? ¿Tienes ese tipo de conversaciones con tus hijos? Déjame ponerlo de esta manera. Si la iglesia ocupa el segundo lugar en tu lista de actividades, como decir, bueno, hoy no tenemos nada más que hacer, así que iremos a la iglesia, entonces tu fe no está en primer lugar. Y no estás valorando lo que es más importante. Déjame decirlo de esta manera. La fe es un hambre por Dios que triunfa o supera nuestro deseo por las cosas del mundo. Y cuando una persona camina por fe, esto desata en su vida un comportamiento centrado en Dios, que niega el pecado, toma riesgos y ama a las personas. Eso es, simplemente, lo que impulsa a una persona. Ese es Moisés. Y ese podría ser tú. Y son muchos de ustedes. Esto es lo que me encanta de James River. Quiero decir, esto es una iglesia llena de personas que
lo hacen. Mamá te está diciendo sobre la entrega de canastas de acción de gracias y no pienses, bueno, hay tantos que no me necesitan. Eso no es lo que estoy diciendo. Siempre hay espacio para más. Pero cuando llegues ahí, te darás cuenta de que, wow, hay muchas personas que aman hacer esto. Y eso es correcto, porque así es James River. Es una de las cosas más asombrosas de la iglesia. Bueno, capítulo 11, versículo 27. Por la fe, él salió de Egipto sin temer la ira del rey. Perseveró porque vio a aquel que es invisible. Así que, valora estar con Dios. Más que estar con el faraón en la corte del faraón. Valora más la influencia con Dios que la influencia con el faraón. De lo invisible mientras camina por fe. Pero nota que dice, sin temer la ira del rey. Si recuerdas en Éxodo, capítulo 2, si eres estudiante de la Biblia, tal vez leas ese último versículo. Y pensarás, bueno, yo creí que tenía miedo. El hombre dijo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Este es el ejemplo donde mata al egipcio. ¿Estás pensando en matarme como mataste al egipcio? Y Moisés tuvo miedo y pensó, lo que hice debe haberse sabido. Y cuando el faraón se enteró de esto, intentó matar a Moisés, pero Moisés huyó del faraón y se fue a vivir a Madián, que está en el desierto. Entonces, ¿cómo se reconcilia Hebreos, capítulo 11, por la fe? Él salió de Egipto sin temer la ira del rey, con lo que acabamos de leer aquí en Éxodo, capítulo 2. Creo que, antes que nada, en Hebreos, capítulo 11, versículo 27, cuando dice que él salió sin temer la ira del rey, algunos estudiosos dirían esto. Bueno, de lo que estamos hablando es de la segunda salida de Egipto, cuando él guía a los hijos de Israel fuera de Egipto, y eso es ciertamente una posibilidad. Otros dirán, y cuando miras Éxodo 2:14, ¿quién? Entonces Moisés tuvo miedo y pensó, lo que hice debe haberse sabido. Otros dirán que, en ese momento, él temía que el faraón supiera que había matado al egipcio, pero el miedo no fue su motivación principal para salir de Egipto. Quiero decir, puedo aceptar cualquiera de las dos posturas. Probablemente preferiría esa explicación. El miedo no fue su motivación principal para salir de Egipto. No estaba huyendo de algo, él estaba corriendo hacia algo. Se dio cuenta de su futuro, de que la voluntad de Dios para su vida y su futuro. No estaba en el palacio. Estaba en la presencia del Señor, donde quiera que tuviera que estar. Y para hacer eso, para tener la presencia de Dios, tenía que dejar el palacio. A veces, la fe tiene que tomar decisiones basadas en valores. Vivimos en el mundo, no somos de él. Y no estoy sugiriendo que si estás en un entorno que no es cristiano, debas dejarlo. Porque estás ahí para hacer sal y luz. Pero al mismo tiempo, no puedo evitar pensar que hay algunas personas aquí. Y has elegido un camino que te ha llevado a ese lugar. O a una asociación con personas que no comparten tus valores. Y algún momento deberás decidir. Y la Biblia habla de eso. Por la fe, Hebreos 11:27, él dejó Egipto sin temer la ira del rey. Perseveró porque vio a aquel que es invisible. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que no es fácil. A veces es difícil. Cuando tomas una decisión de fe, vas a enfrentar la lucha del enemigo. Vas a tener personas que te enfrenten. Vas a encontrar gente que no te entienda. Vas a escuchar a personas decir que estás loco. Has perdido la cabeza. Pero cuando ves lo invisible y entiendes lo que realmente vale, estás dispuesto a hacerlo de todos modos. Así que él persevera, no por 1 año, no por 2 años, no por 4 años, sino por 40 años. Él entendió que era mejor vivir en una tienda en el desierto y estar cerca de Dios que vivir en el palacio del faraón y estar lejos de Dios.
La fe entiende lo que es valioso, y no solo lo entiende, sino que una vez que sabes lo que es valioso, persigues aquello que tiene valor. Y dejas atrás las cosas de menor valor. Número, no muchos amén ahí, solo unos cuantos del equipo. Gracias, equipo, lo aprecio. Vamos. Número 3. La fe cree en lo sobrenatural. Ese es un momento, sí. Cariño. Cuando una persona camina por fe, entiende la realidad sobrenatural de la fe cristiana, de la vida cristiana, de la oración, la realidad sobrenatural de la Biblia, siendo más que un libro. Es viva y eficaz. Está viva. Entienden que lo que hago, lo que tú y yo hacemos, tiene consecuencias espirituales, que nuestra vida es literalmente una de sembrar y cosechar. Todo lo que tú y yo hacemos, estamos sembrando semilla. La pregunta no es si estamos sembrando, la pregunta es qué tipo de semilla estamos sembrando. Pablo deja eso claro en Gálatas. Él dijo que si sembramos para la carne, cosecharemos de esa carne destrucción. Así que una persona de fe entiende que servir a Dios es más que el domingo por la mañana. Servir a Dios es lo que hago el lunes por la mañana. Servir a Dios es lo que hago el jueves por la tarde. Servir a Dios es vivir cada parte de mi vida para Él. Que hay realidades espirituales, y no solo estamos hablando de la eternidad, estamos hablando de la hora. Que las decisiones que tú y yo tomamos tienen un impacto enorme en nuestra vida, hoy, mañana y el día siguiente. La manera en que sirvo a Dios hoy determina mi realidad espiritual, tanto ahora como en los días venideros. Es muy interesante. Cada vez que llego a Deuteronomio 30 en mi lectura de la Biblia, simplemente me tomo mucho tiempo con ese pasaje. Porque es tan claro que Dios está diciendo, quiero hacer el bien en tu vida, pero si voy a hacerlo, tienes que cooperar aquí. Tienes que tomar buenas decisiones. Deuteronomio, capítulo 30, versículo 16. Y te mando hoy que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos, estatutos y decretos, para que vivas. ¿A qué te refieres con vivir? Vivir de verdad, vivir con abundancia, bendecido por Dios. Hay una vida llena de su bendición y hay una vida que no lo está. Y la experiencia de esa bendición no es automática ni arbitraria. Depende de cómo tú y yo elijamos vivir. Y cuando eres una persona de fe, ves lo invisible, entiendes lo que es valioso y comprendes que la vida que estás viviendo ahora, no en el cielo, sino aquí, es muy sobrenatural. Es una vida muy espiritual. Ahora, observa esto. Hebreos 11:28. Por la fe, Él celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el destructor de los primogénitos no tocara a los primogénitos de Israel. ¿De qué está hablando? Bueno, está hablando de aquel tiempo cuando Dios envió 10 plagas. Egipto había mantenido al pueblo de Israel como esclavo. No por un total de 400 años, pero Israel vivió en la tierra de Egipto durante 400 años. Gran parte de ese tiempo fueron esclavos, y Dios envió a Moisés para decirle al rey de Egipto que dejara ir a Israel, pero él se negó. ¿Recuerdas la historia? Hubo 10 plagas. 9 de ellas ya habían ocurrido en este punto, y cuando el faraón no dejó ir al pueblo, Dios dijo, Israel es mi primogénito, y si no dejas ir a mi primogénito, voy a matar a tu primogénito. Eso prepara el contexto de lo que estamos leyendo aquí. Por la fe, Él celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el destructor de los primogénitos no tocara a los primogénitos de Israel. Leamos esto directamente de Éxodo y resumiré algunos versículos. Entonces Moisés dijo, esto es lo que dice el Señor, alrededor de la medianoche, pasaré por todo Egipto, y morirá todo primogénito en Egipto. Desde el primogénito del faraón, que se sienta en el trono, hasta el primogénito de la esclava que trabaja en el molino.
y también todos los primogénitos del ganado. Y habrá un gran clamor en todo Egipto, peor que cualquier otro que haya habido o que vuelva a haber. ¿Te imaginas si en Estados Unidos muriera todo primogénito? No solo personas, sino también animales, y la cantidad de muerte sería inimaginable. En el capítulo 12, leemos lo siguiente. Dile a toda la comunidad de Israel que el día 10 de este mes, cada hombre debe tomar un cordero para su familia, uno por cada hogar, y cuidarlo hasta el día 14. Ahora, ¿qué pasará si tienes niños pequeños si traes un cordero el día 10 y luego, el día 14, tienes que sacrificarlo? ¿Cómo crees que reaccionarán? No muy bien. Pero Dios hace esto porque quiere que la gente entienda que con la muerte es difícil. Entonces, lo que sucede es que sacrifican al cordero, y cuando toda la comunidad de Israel debe sacrificarlo al anochecer, deben tomar un poco de la sangre y ponerla en los lados y en la parte superior de los marcos de las puertas de las casas donde coman el cordero. Y esa misma noche pasaré por Egipto y heriré a todo primogénito, tanto de hombres como de animales, y ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. Y la sangre será una señal para ustedes en las casas donde estén. Y cuando vea la sangre, pasaré de largo sobre ustedes. Ninguna plaga destructiva los tocará cuando hiera a Egipto. La Pascua es un evento sobrenatural. Es una imagen de lo que Jesús haría por nosotros en la cruz. Si has leído la Biblia, sabes que Él fue crucificado. Ese momento, los corderos Pascua fueron sacrificados. Él fue el cumplimiento de esa imagen. Su sangre fue derramada por nosotros. Y cuando aplicamos la sangre de Jesús a nuestras vidas por medio de la fe, el juicio de Dios pasa de largo. Ahora, escuchen, no hablamos mucho sobre la sangre. No lo hacemos, no se escucha mucho al respecto, pero el Nuevo Testamento dice mucho sobre ello. De hecho, permíteme darte algunos versículos, no todos, pero vamos a leerlos muy rápido. Romanos, capítulo 3, Dios lo presentó como un sacrificio de expiación. En otras palabras, lo que hizo fue cubrir nuestro pecado ante los ojos de Dios, para que tú y yo no seamos juzgados por Dios mediante la fe en su sangre. Debes creer en el poder de su sangre para cubrir tu pecado, para poder ser salvos. Romanos 5:9, ya que ahora hemos sido justificados por su sangre. ¿Qué significa ser justificado? En pocas palabras, como si nunca hubiera pecado. ¿Cómo sucedió eso? Por su sangre. Efesios 1 lo dice de esta manera. Tenemos redención por su sangre. ¿Qué es la redención? El perdón de los pecados. Efesios 2, pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes que antes estaban lejos, han sido acercados. A través de la sangre de Cristo. Es poderosa. Los cristianos dicen esto, porque a Dios le agradó que toda su plenitud habitara en Él, es decir, en Jesús, y que por medio de Él reconciliara consigo todas las cosas, ya sean las de la tierra o las del cielo, haciendo la paz. ¿Cómo? Por su sangre derramada en la cruz. Cuando Jesús murió en la cruz, no fue simplemente un hombre bueno muriendo por una causa noble. No fue una muerte humana normal. Este es Dios, verdaderamente Dios. Y mientras la sangre fluye de su cuerpo, tiene un efecto espiritual y sobrenatural poderoso que toca a las personas a lo largo de todas las edades. Hebreos, capítulo 10. Por lo tanto, hermanos, ya que tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, no puedes presentarte ante Dios a menos que hayas aplicado la sangre de Jesús en los dinteles de tu corazón. Moisés la puso en su casa, y si otro israelita dice, bueno, Moisés lo hizo, y con eso basta, o si otro dice, ¿sabes qué? No creo que sea tan importante.
soy una buena persona. El destructor va a venir y la gente va a morir. Habrá muerte. Es una imagen. La muerte física en el Antiguo Testamento es una representación de la muerte espiritual, la muerte eterna en el Nuevo Testamento. Hebreos 13. Y así Jesús sufrió fuera de la puerta de la ciudad para santificar al pueblo mediante su sangre. ¿Te das cuenta de que estás apartado? ¿Que la sangre de Cristo te transforma? Pedro, leemos esto, porque saben que no fueron redimidos con cosas perecederas, como plata o oro. Escuchen, las personas que dicen, bueno, yo doy dinero a Dios, eso no puede redimirte. Las personas dicen, bueno, soy una buena persona, hice esto, hice aquello, pero eso no puede redimirte. Esas cosas no te redimirán de la vida vacía que heredaste de tus antepasados. Y esto es algo que, ya sabes, la gente dice, bueno, mis padres o mi abuelo, ya sabes, mi familia siempre ha sido. ¿Y qué? Lo que hicieron tus padres, tus abuelos o quien sea, no se te será transferido. ¿Cómo eres redimido? Con la preciosa sangre de Cristo, un cordero. Mira, ahí está. Él fue el Cordero de Dios inmolado. Desde la fundación del mundo, sin mancha ni defecto. Primera de Juan 1:7, último versículo. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos purifica de todo pecado. Lo que sucede es que, así como en la Pascua, la primera Pascua, la gente no murió porque tenía la sangre en el dintel de su casa. Es una imagen que no conocerás. Muerte espiritual, muerte eterna en el infierno, si tienes la sangre de Cristo aplicada a tu corazón. Es una imagen. La fe entiende eso. La fe entiende realidades espirituales. La fe entiende realidades sobrenaturales. Y puede que no tenga mucho sentido para ti, y aquí es donde entra la fe. Porque algunos de ustedes aquí hoy nunca han aplicado esta idea de la sangre de Jesús a su corazón, nunca han sido salvos. Y parte de esta conversación sobre la sangre no tiene sentido para ustedes. Y la razón es, como lo expresó Pablo en 1 Corintios 2, versículo 14, el hombre natural. O el hombre sin el Espíritu no entiende las cosas del Espíritu. No puede entenderlas, porque se disciernen espiritualmente. En otras palabras, hasta que vengas a Cristo, parte de esto no tendrá sentido. Así que lo que tienes que hacer es actuar con la pequeña cantidad de fe que tienes. Dices, no tengo fe. Escucha, eso no es cierto. Y eso es una mentira del enemigo. Y deja de decir eso. La Biblia dice que a cada hombre se le ha dado una medida de fe. No está diciendo que tengas una gran cantidad de fe, pero tienes la suficiente para salvarte. Y Jesús dijo, si tienes fe como un grano de mostaza. Así que no necesitas mucha si tienes la verdadera. La pregunta es, ¿actuarás en base a ella? Responderás a la palabra de Dios y dirás, si lo dice, entonces debe ser verdad. Y voy a comprometer mi vida a ello. Eso es lo que hace la fe. Ve lo invisible. Entiende lo que es valioso. Y está involucrada en lo sobrenatural. Cree en lo sobrenatural. Y lo sobrenatural es que Jesucristo murió por tu pecado. Y solo a través de que le entregues tu corazón y vengas a Él, conocerás su salvación. Fuera de eso, no hay manera de que seas salvo. Asistir a la iglesia o ser miembro de una iglesia no te salvará. Pertenecer a cualquier denominación que quieras nombrar, incluyendo las asambleas de Dios, con las que está afiliado James River, no te salvará. Quiero decir, la única manera en que serás salvo es si invocas el nombre del Señor. Romanos 10:13, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo.
¿Has invocado su nombre para ser salvo? ¿Crees en el poder de la sangre de Cristo? Escucha, el antiguo himno del Evangelio decía esto: ¿qué puede lavar mi pecado? Nada más que la sangre de Jesús. Tus buenas obras no pueden ser una buena persona. Tus ideas, bueno, ya sabes, yo no creo que. No importa lo que pienses. Esto es lo que dice la Biblia. Y como persona de fe, o lo crees o dices, no lo creo, en cuyo caso, caminar por fe es imposible para ti. Pero Dios te ama tanto. Te trajo aquí hoy porque quiere que sepas qué es la fe, cómo es una fe viva y la diferencia que puede hacer en tu vida. Quiere que entiendas cuán grande es su amor por ti y cuán grande es su poder. Eso obrará en ti para transformarte en una persona diferente. Pablo dice, si alguien está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado. He aquí, todo es nuevo. Cuando entregas tu corazón a Cristo, eso te transforma en una persona diferente. ¿Lo has hecho? Y aquí está la manera de responderlo. En lugar de decir, creo que no lo he hecho. No, solo mira tu vida y pregúntate, ¿hubo un momento en el que conociste a Jesús? Y como resultado de conocer a Jesús, entregarle tu corazón, recibir el perdón de tus pecados y decir, ¿sabes qué? Creo en lo que dice el Evangelio. ¿Te das cuenta, ya sea en ese momento o en los días siguientes, de que te has convertido en una persona diferente? No fue algo en lo que trabajaste. Fue algo que sucedió porque Dios estaba obrando en ti. Si no ha sucedido es porque no eres cristiano. No me importa qué hayas hecho. Si no te has convertido en una nueva creación en Cristo, no eres cristiano. Y lo triste de eso es que no irás al cielo cuando mueras. Y Dios te ama tanto. Te trajo aquí hoy para que escuches sobre la fe. Y para que entiendas la fe, porque Él quiere que camines por fe, para que puedas conocer su bondad y su poder en tu vida. Y quizá estés aquí hoy, alejado de Dios y sin servirle, aunque en algún momento lo hiciste. Y hoy, no puedo pensar en algo mejor que rededicar tu vida a Él. Pero, una vez más, esa es una decisión que tú debes tomar por ti mismo.